pedirle al paciente que se pare como él se para normalmente, porque él se para con los pies muy paralelos o con los pies extremadamente hacia afuera, y eso hay que anotarlo. Aline hizo una... ¿cómo se les llama? Sí, pero tienen así un nombre así como cuadrícula postural o una cosa así. Que también se puede ocupar. Hay quienes inclusive las mandan a hacer de acetato grueso o de policarbonato, o que se llama ese plástico, con su base que tiene que ir totalmente perpendicular al piso para que valga la pena. Y entonces con una cuadrícula pueden ver más fácilmente si se carga más a la derecha, más a la izquierda, más adelante, más hacia atrás, y qué partes están más arriba o más abajo. Les voy a luego mandar una foto, pero esto tendríamos que pegarla en el tubo para poderlo ocupar. Pero son muy útiles para ver los detalles. Entonces, ustedes de tarea checaron las alteraciones posturales. Las alteraciones posturales pueden ir... eso es muy importante. En los exámenes posturales revisamos el cuello. Entonces, si el paciente tiene el cabello recogido, mejor. Y si no, pues traten de tener siempre en su consulta una liguita extra o una pinza, por si cae el pelo suelto, se puedan recoger el cabello. Ahí está. Entonces vamos a ir de abajo hacia arriba. Entonces, en una vista lateral, ¿qué vemos en los pies? Recordando que la vista tiene que ser totalmente lateral. A veces en una vista lateral podemos ver, por ejemplo, si los dedos de los pies están en martillo o en gatillo. El martillo es cuando solamente están flexionados, y el gatillo cuando ya están la falange proximal extendida y la media y la distal flexionada. A veces podemos ver si se ve pie plano en el pie opuesto, pero básicamente en los pies no hay tanto que ver en la postura lateral, ¿sí? Si están los pies flexionados, con los dedos flexionados, o en garra, va a haber tensión en los flexores de los dedos. Y los flexores de los dedos, prácticamente todos o gran parte de ellos, se insertan en la pantorrilla, en la pierna, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que tomar en cuenta que hay que trabajar desde arriba y no solo la planta del pie, ¿sí? Al igual que si ya los tienen en gatillo, que ya es con la interfalange, la falange proximal extendida y las otras falanges flexionadas. Ahí vemos ya también una reacción de rescate de los tendones en los extensores de los dedos. Es decir, los flexores de los dedos jalan hacia abajo y los extensores de los dedos fijan la falange proximal en extensión. Ahora, ¿qué encontraron de defectos posturales en los pies? Porque eso se van a ver, de las cosas que seguramente encontraron, se van a ver sobre todo en la vista posterior. Pie plano, pie cabo. Pie plano, pie cabo, ¿qué más? Descenso del arco anterior. Descenso del arco anterior, que tiene que ver con pie plano, o con que le dicen caída de los metatarsianos. Ahí se llama el descenso del arco anterior. ¿Qué más? Alux valgus, ¿qué más? Entonces, el verdadero pie plano
se va a valorar sobre todo en la vista posterior. ¿Sí? Entonces, en la vista posterior, en los pies, vamos a medir que la línea entre el calcáneo y el tendón de Aquiles sea la misma. ¿Sí? Entonces, ahí puedo simplemente, a ojo de buen cubero, si es muy claro, o si hay dudas, me prestan una pluma. ¿Tiene tinta? Sí. Eso es ocupar las plumas hasta el final. Se hace una línea en la parte central del calcáneo hacia el piso y se hace otra línea a lo largo del centro del tendón de Aquiles. En el caso de Melissa está alineado. En otros casos podemos encontrar que el calcáneo se va hacia adentro y lo voy a dibujar aquí para que estuviera mejor. Y se ve el calcáneo para adentro y el tendón de Aquiles alineado con la vertical. En ese caso tenemos un calcáneo en valgo, lo que nos indica muy probablemente que hay un pie plano. Eso es sobre todo lo que se va a ver en la vista posterior. Si sospechamos de pie plano porque encontramos que el calcáneo está mal alineado, podemos verificar con el pie en descarga. Entonces ahí, Melissa 10, paciente de 20 años, no sé cuántos años tengas, 19, con el pie con carga, presenta calcáneo valgo izquierdo, probable pie plano del pie izquierdo, pero de pronto Melissa la ponemos a que ese pie lo descargue y ¡pum! La línea se corrige, o se corrige bastante. Entonces ahí vemos que en descarga se realinea. Entonces que probablemente no sea un pie plano verdadero, o sea algo muy muy tratable porque no se queda fijo. ¿Sí? Es mucho más difícil a nivel de calcáneo encontrar el calcáneo en posición de varo. ¿Sí? Es decir, el calcáneo con la punta superior hacia afuera. Eso es muy difícil de encontrar. ¿Sí? Pero si lo encontraran, se anota calcáneo en varo. Eso en la vista posterior. Estamos viendo por segmentos en qué vista, más bien por segmentos, todas las vistas que se debe de encontrar. En la vista lateral, como les decía, se puede ver el pie plano o el pie cabo. El pie plano es cuando no se le ve arco, ¿sí? Que después quizá lo corroboren con una vista posterior, pero en las dos vistas lo anotan. Entonces, porque lo postural lo van a hacer así: vista lateral, pies, pie plano, pie cabo, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, y van a ir por los segmentos buscando defectos posturales o malas o buenas alineaciones. Entonces, en la vista lateral se puede ver pie plano o pie cabo. El pie plano se marca, a veces hasta se cae totalmente el arco, más o menos así. O tiene el pie hacia adentro, que yo no tengo pie plano, pero se ve más o menos así. Y a veces hasta se les hace un cojincito entre el talón y el dedo gordo, de tan planito que está. O se ve demasiado arco. Cuando se ve demasiado arco, normalmente los huesos del empeine sobresalen mucho. Entonces ustedes pueden poner un probable pie cabo, ¿sí? En la vista anterior, en los pies, podemos ver nuevamente los dedos si están en garra o en gatillo. Cuando los dedos están ya en garra, ya hay un arco anterior caído, ¿sí? Cuando dicen, ay, es que me duele el metatarso. Y se ven, si me sale, no me acuerdo, se ven más o menos así, ¿no?
más o menos exagerado, se ve el pie como así, ¿no? ¿Han visto pies así? Se ve. Y generalmente cuando ya están así, que hasta lo notan si tienen muchas callosidades en la interfalángica proximal, en la parte superior, casi siempre, o más bien siempre, tienen el arco transverso o anterior caído. A una paciente le dijo, para explicarle, una ortesista, que no tenía cojín en el metatarso. Entonces ya no hay manera. Le dije, es que el cojín del metatarso es muscular. Y sí, tus músculos están atrofiados, pero ese cojín a lo mejor todavía se puede mejorar o desarrollar. Pero ella prácticamente considera que nació sin cojín metatarsial, ¿no? Y entonces ella ya piensa que con razón desde joven me dolían un poco los pies y entonces pues toda la vida voy a tener que usar alguna plantilla y algún soporte porque yo nací sin cojín metatarsial. Y eso es totalmente falso, pero muchas veces los pacientes interpretan como se les da la gana las cosas que ustedes les digan, entonces sean lo más precisos posible. Inclusive si ponen ejemplos de ese tipo, le explican. Y ya si aún así lo interpreta mal, pues tampoco somos perfectos. También en la vista anterior vamos a ver los defectos en el dedo gordo. El defecto que se ve en el dedo gordo sería el hallux valgus. Entonces, en el hallux valgus se va a ver el primer metatarsiano abierto hacia adentro y el dedo gordo abducido. O sea, juanete. A veces ese juanete no necesariamente duele y no necesariamente es tan malo. Van a tener que corroborar después en sus pruebas que las articulaciones del dedo gordo sean móviles. Si las articulaciones del dedo gordo son móviles, le enseñan mantenimiento al paciente para que ese hallux valgus no progrese a un hallux valgus rígido, que es cuando ya la articulación se quedó fija y prácticamente la articulación metatarsofalángica no tiene flexión, no tiene extensión, no tiene aducción y se lo mueves tantito y les duele, incluso haciendo un movimiento muy suave les puede doler mucho. Y algo que no se ve necesariamente, pero sí existe, sería el hallux rigidus o hallux rigidus o hallux rígido, es que se ve muy derechito, pero después en las pruebas físicas ven que no se mueve nada. Y ahí básicamente, o sea, muy localmente, siempre hay que hacer movilizaciones y en mi opinión, siempre en todos los pacientes, en algún momento hay que checar la movilidad del hallux. Porque no sé si han visto algo de análisis de mancha o cosas así, o lo vean este semestre o este semestre. Pero el dedo gordo es el que hace el último impulso durante la marcha. Entonces sí es muy importante que sea móvil, pero también es muy importante preguntarse por qué si esta persona es súper activa y camina cañón y con un buen calzado suavecito, ¿por qué su dedo gordo no es móvil? ¿Sí? Y hay que tratarlo porque seguramente hay una mala pisada desde siempre. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a buscar en los pies. A la altura de las pantorrillas, ahí no sé si hayan encontrado algo alguien. ¿Qué podemos ver? Una hipertrofia en la izquierda, la derecha, es más grande la izquierda que la derecha. Entonces, otra cosa que checamos en los segmentos efectivamente es el preciso. Es decir, si está más desarrollada la masa muscular de un lado que de otro. ¿Sí? Entonces allá no. En la pantorrilla checamos trofismo. ¿Qué más? En la pierna. ¿Qué más? ¿La rodilla? Propiamente antes de llegar a la rodilla
algo que ya podemos ver solamente en las piernas es si las tibias están muy en paréntesis. Si hay tibia para. Solo con el dibujito sí parece que tu talón se va hacia adentro. Sí da el efecto visual requerido. En el caso de Melissa no hay tibia vara, muy ligeramente del lado izquierdo, pero hay verdaderas tibias varas que se ven en paréntesis. Y eso casi siempre va a ir de la mano con un genu varo. Y eso se va a ver sobre todo en la vista posterior. En la vista lateral, yo lo que veo siempre es cómo está la tibia con respecto al fémur. Porque a veces en el genu recurvatum, como que la tibia sobresale más, como que en la parte más alta de la pantorrilla se ve más boludito. Entonces ahí yo digo que es un genu recurvatum por hueso tibial hacia atrás, tibia posteriorizada, porque también hay genu recurvatum por el fémur. Entonces el genu recurvatum se puede ver lateralmente. Sí, pero ahí todavía no llegamos a la rodilla. Y en la vista anterior, en las tibias, pues solo corroborar si hay tibia baja. Y quizá, si hubiera un tubérculo anterior de la tibia muy prominente. Si hubiera un tubérculo anterior de la tibia, que es donde se inserta el tendón del cuádriceps, muy prominente, preguntamos si hay dolor o si alguna vez en su vida ha tenido dolor. O si fue, esto es más común en hombres, o si fue alguien que creció muy rápido, si alguna vez presentó dolor ahí. Porque hay un síndrome que se llama Osgood, se escribe O-S-G-O-O-D, creo que así, Osgood-Schlatter, S-C-H-L-A, creo que es T-E-R. Y ese síndrome a veces se da que se dice, no, pues es que crecen muy rápido los huesos y se restiran los músculos, entonces el tendón jala y se hace un tubérculo muy prominente, pudiendo inclusive llegar a fracturar o a fisurar esa parte del hueso con la tensión del tendón. ¿Sí? Eso se da sobre todo en hombres en etapa de crecimiento. Básicamente es lo que podemos ver en el segmento pierna. Ahora, rodilla. ¿Qué encontraron de rodilla? Que bueno, ahí ya les cifré. ¿Qué podría yo encontrar en la vista lateral? Genu recurvatum, que es una hiperextensión de la rodilla. Que si es muy importante, vale la pena medirla con el goniómetro. ¿Sí? Entonces, en la vista lateral básicamente vemos genu recurvatum. En la vista posterior, ¿qué podríamos ver? El valgo o el varo, que eso se va a ver mucho más en la vista anterior. En la vista posterior a mí me gusta mucho checar si sobresalen mucho hacia atrás los cóndilos femorales, los cóndilos mediales, porque diera la impresión, o se puede pensar, que el fémur está rotado hacia adentro. Eso no lo van a leer en todos los exámenes posturales, entonces anoten. ¿Sí? Entonces puedo ver si el fémur va hacia adentro. Ahorita les voy a decir en conjunto genu valgo, qué cosas les pueden provocar. Pero en el caso de un cóndilo interno, por lo que se nota mucho hacia adentro, generalmente indica tensión en los isquiotibiales.
para los que estuvieron en el taller, esa tensión en los isquiotibiales puede ser debida a una báscula anterior de la pelvis. ¿Sí? Tú tienes un poco esa tensión, no muy marcada, pero no tienes. Igual, tanto en la vista posterior, podemos ver entonces genubaro, genubalgo, pero eso se va a ver sobre todo en la vista anterior. Entonces, más para atrás. En la vista anterior, efectivamente, entonces vamos a ver si las rodillas están bien alineadas. Para marcar, o si queremos ser muy, muy exagerados, podemos marcar una línea en la parte media del tubérculo anterior de la tibia. Una línea entre el vértice de la rótula y la mitad de su base. La rótula es un triángulo que tiene el pico hacia abajo, ¿ah? Y la base hacia arriba. Entonces, una línea ahí. Y también podríamos llegar a marcar la alineación del fémur. Ahí va la costura. ¿Okay? Es muy normal que el fémur vaya ligeramente hacia afuera. También podemos checar en esta vista si marcamos la parte superior de la rótula. Podríamos checar la altura de las rótulas. Yo en esta siempre corroboro porque a veces lo que vea no necesariamente corresponde con lo que siento. Pues a veces me siento así en el piso como estoy, ¡plac! Y checo las rótulas y pongo en bifedación o en posición de pie, tiene la rótula izquierda más elevada. Y pongo en bifedación porque eso yo lo vuelvo a revisar en decúbito supino. ¿Sí? Si hay nuevamente un genubaro muy marcado o un genubalgo muy marcado, lo voy a medir con el goniómetro, tanto en bifedación como en decúbito supino. ¿Encontraron los grados normales o lo que se considera genubalgo? ¿Alguien lo encontró? Bueno, pueden encontrar en un hombre, es normal encontrar, dicen hombre-mujer y ya no distingue, pero bueno, en la literatura dice que es normal encontrar unos 10 grados y que no se considera tan severo. Y en la mujer unos 15 grados. Entonces diríamos que un genubalgo ya notorio podría ser en unos 20 grados. ¿Qué me dirían? ¿Dónde pondrían el goniómetro? ¿Dónde iría el fulcro? Al centro de la rótula, ¿no? ¿Dónde irían los brazos? Que en este caso los dos brazos son fijos. Porque acuérdense que estamos midiendo una posición articular en el espacio, no un movimiento. En la línea media anterior del fémur y en la línea media anterior de la tibia que corresponde con la cresta tibial. Entonces ahí pongo el goniómetro y mido si se va hacia abajo o hacia abajo. Te voy a tratar de dibujar aquí. Entonces ahí ponte frente a varios compañeros, a ver si quédate la vuelta. Entonces, inclusive podríamos encontrar una pierna en genubalgo y otra no, o una pierna en genubaro y otra no, o una pierna con un genubaro o valgo mucho más severo que la otra. Y esto sí o sí siempre se tiene que corroborar, se tiene que medir en carga y descarga de peso, ¿sí? Porque a veces se ve muy normal boca arriba y de pronto se para y ¡pam! Los pobres ligamentos. Es muy común que alguien que tiene genubalgo le duela la parte interna de la rodilla porque se sobreestiran los ligamentos, sobre todo el ligamento colateral interno de la rodilla. Pero también es común que se comprima
la zona lateral de la rodilla. Perdón, se respira la medial y se comprime la lateral. Y en un genubaro, que sería al revés, las rodillas, las piernas en paréntesis, ¿qué lado de la rodilla está comprimido y qué lado de la rodilla está sobreestirado? Lado externo estirado y lado interno comprimido. Esto a veces, o muchas veces, en radiografía se corrobora. Porque dicen, y ahí viene pues en el resumen que les hacen a las radiografías, pero también ustedes lo pueden a veces ver a simple vista, que está reducido el espacio articular interno o externo. Porque el genubaro y genuvalgo exagerado pueden llevarnos a una futura prótesis de rodilla, bueno, a una futura necesidad de prótesis de rodilla, ¿sí? Por desgaste mucho más marcado, medial o lateral, ¿ok? En enfermedades como artritis reumatoide, yo les decía que había a los pacientes, les digo, es que hay como dos formas en las que se deforman. La artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y enfermedades articulares autoinmunes afectan la articulación, pero también afectan los ligamentos. Entonces hay como artritis reumatoide rígida, pero también hay artritis reumatoide que afecta de forma con mucha laxitud, y eso es mucho peor, porque yo prefiero caminar con unas piernas así, pero sólidas, a que cada que piso se vaya, porque ahí aumenta. Y como sea en una deformidad rígida, ya quedó la articulación en cierta forma estabilizada. Inclusive hay pacientes que pueden estar así y no dolerles. Y por ejemplo, cuando tienen no tiene que ver con la rodilla, pero cuando tienen las tibias muy en paréntesis, ¿qué consecuencias puede tener? Y esto es muy común, por cierto, en los futbolistas, genubaro. Y es muy común encontrar la combinación genubaro con pie plano. No siempre, solo es común. Y en cuanto a la altura de las rótulas, casi siempre indica mucha tensión en los cuádriceps. Algo que también se puede ver en la vista anterior es si los fémurs van mucho hacia adentro. O a veces no se ve propiamente un genuvalgo o genubaro marcado, pero no están alineados la tibia con respecto al fémur. Como si hubiera una disociación, como si el fémur fuera demasiado hacia adentro y la tibia demasiado hacia afuera. Ahí nada más marcas que hay algún problema en la torsión de la pierna. En las rótulas se debe ver también si están medializadas o lateralizadas o al centro. Y en todas las deformidades que encuentren se corroboran en camilla y de pie. Por ejemplo, si encuentran genuvalgo, y le dicen, junta tus pies, y no puede, hay un verdadero genuvalgo. Pero a veces hay un genuvalgo que está como así, que parece que está en valgo, y le dicen, junta tus pies, y los junta perfectamente y corrige sin que se le encimen o se flexionen demasiado las rodillas. Entonces ahí es un genuvalgo corregible. Por ejemplo, en genuvalgo, no sé, yo pensaría que se marcaría más el arco, ¿no? O sí, dijo es que genuvalgo se está relacionado con pie plano. Es muy común encontrarlo, porque a veces el cuerpo compensa, hace cuenta, tac. Sí, solo es común, pero no quiere decir que no puedas encontrar un genuvalgo y aparte un pie plano. Entonces, igual en genubaro,
le dices al paciente, ay, parece que tiene genuvaro, entonces le dices, esto anótenlo, porque es para corroborar si hay o no un verdadero genuvaro o un genuvaro ya muy instalado. Entonces, si encuentran genuvaro, le piden al paciente que junte sus pies y trate de juntar sus rodillas. Si no puede, que le hace así, no puede juntar las rodillas, tiene un genuvaro definitivo. Si está un poco así y dice, ok, y como que corrige, en realidad era un genuvaro más asociado. En el caso de Melissa, a veces se podría pensar que tiene un poquito eso, pero es eso que ya lo vimos en la vista posterior, que tiene el fémur girado hacia adentro. Entonces, si yo le digo, junta tus pies y tus rodillas, lo puede hacer perfectamente, ¿sí? Porque no hay ni un genuvaro ni un genuvaro. Ay, pero faltan 2 minutos. Entonces, ¿qué dice? Entonces, en el examen viene hasta aquí, ¿sí? O sea, a lo mejor no les toca de las escápulas, pero sí les puede tocar hasta alteraciones posturales de rodillas, ¿sí? Ok.